otro de los puntos que hay que hacer, aparte de todos los exámenes que hemos visto, el riesgo quirúrgico, ¿no? O el riesgo cardiovascular. Consiste el riesgo cardiovascular, es decir, la evaluación que hace el cardiólogo para ver el estado funcional de nuestro paciente, ¿no? Que consiste en un electrocardiograma, en algunos pacientes un electrocardiograma, dependiendo ya de caso. Pero de rutina se hace un electrocardiograma que interpreta el riesgo quirúrgico, lo hace clínico o cardiólogo, si tenemos a la mano cardiólogo, y él evalúa de grado 1, 2, 3 o 4. Grado 4 ya es que el paciente está muy complicado, que hay que tener mucho cuidado. Grado 1, por los humanos, significa que el paciente no tiene ninguna alteración. Grado 2, hay una ligera alteración. Grado 3 ya hay una alteración que se registra más que lo que dio después para la asistencia. Entonces decimos que la evaluación cardiovascular es una consulta que se hace, ¿no? Tanto en algunos pacientes no solamente se hace el riesgo quirúrgico, sino también el riesgo inmunológico, especialmente en pacientes que sufren de problemas respiratorios, de asma o espasmos bronquiales continuos, alérgicos, ¿no? O si es paciente mayor de 60, 65 años, ya es una obligación hacer el riesgo inmunológico, porque son pacientes que pueden tener una patología respiratoria que puede alterar el curso de la respiración, ¿no? Y pacientes que trabajan en zonas que, por ejemplo, hay gente que todavía cocina con leña, ¿no? Y se dedica a vender comida, entonces está todo el día cocinando, ¿no? Con las sangucheras, también están continuamente aspirando eso, que no le dan importancia, pero se están aspirando todo ese monóxido de carbono que sale del mismo a combustión del trabajo, ¿no? Entonces, en todos esos casos ya hay que tomar en cuenta para evitar contratiempos durante el acto quirúrgico. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación preoperatoria? Determinar las posibles complicaciones que pueden haber durante el acto quirúrgico. Si yo tengo un paciente que grado 3, ya el anestesiólogo también tiene que tener en cuenta algunas consideraciones porque él va a manejar la vía aérea durante el acto quirúrgico. El segundo objetivo también es los posibles riesgos cardiovasculares, ¿no?, que pueden presentarse y que durante el acto quirúrgico o posterior al acto quirúrgico puedan dar complicaciones. Si es un paciente de emergencia, sí o sí, así tengo grado 4, si tengo que grado, tengo que grado. ¿No? Por el riesgo de que pueda haber alguna alteración. ¿Qué hago? Si no intervengo, el paciente se me muere. Me pueden ahí incluso acusar de negligencia, como no haber, ¿no? Salvo que el familiar diga, bueno, no firmo el acta de consentimiento, porque el paciente está grave y lo voy a ver, ¿no? Si tengo ese respaldo, ya yo no intervengo, pero si no, desde el punto de vista legal, la ley me ampara en el sentido que voy a actuar desde el punto de vista de emergencia. La ley de emergencia dice que uno tiene que atenderlo la forma que se entiende. ¿Qué consideraciones hay que tener para hacer al elaborar el grupo quirúrgico? Ya lo hemos visto, ¿no? La edad, sexo, si hay enfermedad respiratoria, si hay enfermedad hematológica, ¿no? Si hay trastornos en la coagulación, si hay un problema renal, si es un paciente que tiene insuficiencia renal crónica, el manejo con la anestesia tiene que ser con mucho cuidado también porque va a afectar más la función renal y se va a afectar, ¿no? Entonces a veces son pacientes que tienen
coordinación, ¿no? Dependiendo del tipo de residuo. Y si hay pacientes que han tenido antecedentes quirúrgico, accidente cerebrovascular, ya sea por trombosis o por hemorragia, también uno hay que tener mucho consideración. Si hay de fondo una enfermedad cardiovascular, ¿qué decir, no? Estos son los problemas que más frecuentemente se presentan, ¿no? Enfermedad coronaria, el paciente que tiene la coronaria ya obstruida por la esclerosis, así desde 60, 65 años, aunque ahora se están viendo casos de arteriosclerosis muy frecuentes en gente más joven. Anteriormente se veía casos a partir de los 60, 70 años, recién en el caso. Ahora gente de 35, 40 años ya está con arteriosclerosis por el sistema de alimentación de comida chatarra, todo en grasa. Incluso como me decía la vez pasada, antes los problemas vesiculares no se presentaban en el joven. Una paciente de 14 años con cálculos a la vesícula, ya, con el tipo de alimentación, pues, mucha grasa. Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta, si hay agonía, si hay insuficiencia cardíaca, en pacientes hipertensos también, hay que tener, y si hay problemas de valvulopatía, ¿qué decir? Son pacientes de alto riesgo, ¿no? Y uno a veces tiene, aparte de que se le hacen todos los exámenes por el paciente, el paciente se puede complicar. No por el acto quirúrgico, no por efecto de la anestesia, por el efecto que saben que cuando lo anestesian para poder intubar tienen que poner el relajante muscular. Y el relajante muscular hace que el diafragma no funcione, el paciente en esos momentos no está respirando. Por eso que cuando le van a colocar el tiene que hacerlo rápido. Ponen el relajante muscular, relajan todo inmediatamente, intubarlo y conectarlo al oxígeno, porque en ese momento no está respirando. Y si una persona no deja de respirar 2 o 3 minutos, puede ya quedar con alma cerebral, ¿no? Porque las células neurológicas, si es que no tienen oxígeno, las demás 3 minutos, ¿no? Aunque hay casos, por ejemplo, los buzos, ¿no? Los buzos. Lo primero que significa, doctor. Ahorita le voy a decir los buzos están bajando bajo cierta presión, ¿no? Y entonces pueden estar resistiendo un poco más, ¿no? Ya cuestiones de mecanismo. En medicina no hay nada que es así, no. Absoluto. Punto, no. Puede durar 4 o 5 minutos, un video, un buzo, 5 minutos sin oxígeno, ¿no? O sea, se metió y siempre resistía a eso. Incluso era un buzo que se metía al agua helada, ¿no? Se metía en el Ártico, ahí vivía. Ahí se metía debajo del hielo, ¿no? Sin máscara de oxígeno, sin tanque de oxígeno. Otra parte la evaluación prequirúrgica es la desde el punto de vista de anestesiología. Y el término ASA significa en inglés Asociación Anestesiología, ¿no? En inglés significa American Society of Anesthesiology, o sea, la Sociedad Americana de Anestesiología, de la que ha puesto unos patrones para que todo anestesiólogo siga esta regla, ¿no? Hay una serie de pruebas, ¿no? Pero eso ya entra en el campo de la especialidad de anestesiología. Entonces, simplemente como referencia, cuando vean la palabra ASA, significa que es la evaluación que ha hecho la Sociedad de Anestesiología para tener como parámetro para evaluar a los pacientes que están van a ver ustedes una serie de ASA, ¿no? Por ejemplo, tiene hasta 5 o 6 niveles. Lamentablemente no lo puedo ampliar. Están los 6 niveles. ASA del primer nivel significa que no hay ninguna patología. Conforme va aumentando del 1 al 6, ya hay cierto grado de
mira, no me toques, como se dice, cualquier cosita desde el punto de vista anestesiólogo, nada, no puede afectar. Y van a ver ustedes a más tarde. En esa C ya es muerte cerebral, el paciente ya puede estar funcionando su corazón, puede estar funcionando su riñón, pero desde el punto de vista cerebral ya no se le está muerto, porque probablemente en ese momento haya habido un retardo en la colocación de oxígeno, entonces salud y necesitamos en el caso de muerte cerebral. Déjalo con tranquilidad, de la copia, vienen a ver todos los casos de degradación de ácido. Hay una serie de ¿cómo se llama? Es también otra explicación de las escalas de ASA. Cada uno tiene ya sus explicaciones, está en inglés, pero es casi mismo la traducción al inglés de lo que está en castellano. Hay una serie de trabajos y de escalas que vamos a ver, pero como referencia, ¿no? El principal es el ASA, que es un método, ¿no? Hay la escala de Druck, que toman diferentes factores, del 1 al 5, hay otras escalas, la de Goldman, ¿no? La explicación Goldman, lo lean con tranquilidad para que, ¿no? Hay el índice de Desky, investigador, de Shamson, hay una serie de escalas, pero como les digo, la escala que más se usa es la escala de ASA. Este es un factor que también tiene que el anestesiólogo, antes de entrar a dar la anestesia, ver qué tipo de problemas puede encontrar a nivel orofaríngeo, ¿no? Miren, hay pacientes que por diferentes circunstancias sería aparentemente lo normal. Fíjense cómo hay una serie de patologías en las cuales hay una estrechez de la sección orofaringea, de tal manera que va la institución a tener dificultad en hacer la intubación, ¿no? Entonces, el score de Madame Papi, otro investigador que toma referencia incluso a las personas que son de cuello corto, ¿no? También es un poco dificultoso, porque para poder hacer la intubación durante el acto prequirúrgico tiene que hacer la hiperextensibilidad del cuello para poder ingresar el tubo de oxígeno, ¿no? Todas estas consideraciones tienen que ver. Es otra escala, ¿no? De Patti Andre. Escala que toma en cuenta, especialmente para las personas de cuello corto, que les decía, ¿no? Ahí pues, hay también algunas variantes que tienen, incluso actualmente ya hay unos tubos especiales para pacientes que tienen cuello corto que hay dificultad, ¿no? Es más sensible que es graduado. Es un poco caro, sí, pero en algunos hospitales ya lo tienen, ¿no? Esta es otra clasificación que ve la apertura de la glotis, ¿no? La escala de cómo poner. Esto más que todo como referencia, la práctica. Y ahí hace una definición de riesgo que es la contingencia posible a un daño, ¿no? Toda operación, por más sencilla que sea, a veces hasta con anestesia local, puede sufrir un riesgo. Alérgico a determinado componente de la anestesia local y puede hacer una reacción de presa, ¿no? Y el riesgo quirúrgico ya es
previa, ¿no? Por las circunstancias que se encuentre, un accidentado, que se ha caído, lo atropellado, un apaleado, todo eso es un gran riesgo. Ustedes ven a veces en la televisión pacientes asaltados, cuchillados, en el camino falleció. Lo ha baleado, ya no llegó cuando llegó al hospital, ya el cadáver, o en mal estado, porque más que lo quisieron intervenir, ya fue satisfactorio. Entonces son factores que hay que tener en cuenta. Lo del paciente y los factores propios de la cirugía. El riesgo de la manipulación del órgano o alguna alteración propia del órgano, ¿no? Todas esas cosas están realizadas. Por ejemplo, ahora con la laparoscopía, ya saben que yo empiezo a las 7 en punto, ¿no? La que voy a poner de planta, para que lleguen más de 15 dólares. ¿No? Levantamos temprano. Yo vengo desde el hecho también. Me pueden decir que la entonces, les decía que hay una serie de factores que tienen que intervenir en la generación con la cirugía convencional. Nosotros podemos usar varios tipos de anestesia, anestesia raquídea, que simplemente inmoviliza la mitad del cuerpo. Cuando quiero operar en la zona baja, cuando quiero operar en zona alta, puedo hacer una anestesia también raquídea, un poco alta, pero con mucho cuidado porque hay mucho riesgo. Pero el paciente está despierto o sedado. Sedado quiere decir que no puede tener un sedante para que lo duerma un poquito, ¿no? Para que no sienta el dolor y no se esté movilizando. Eso se utiliza a veces en pacientes que tienen mucho riesgo. Pero actualmente con la laparoscopía, lamentablemente, no digo lamentablemente, sino especialmente hay que usar anestesia general. Ya no se puede usar anestesia local, porque cuando entras a operar en abdomen, tienes que insuflar gas para que se distienda, y eso solamente lo puedes hacer cuando el paciente está completamente insensibilizado con anestesia general. Entonces son los riesgos que se pueden presentar, ¿no? ¿Qué otros factores intervienen? La edad, la desnutrición. Si es un paciente desnutrido, ni qué decir, que puede tener más riesgo en la una mujer embarazada que haga un cuadro de apendicitis, un cuadro de colecistitis, un cuadro de absceso inguinal, cualquier tipo de intervención puede afectar a la persona y al niño, ¿no? A veces hay que operar a una mujer que está embarazada por otra cosa, su embarazo va bien, pero un problema vesicular, una apendicitis, una meningitis, una bronquitis que tenga que ser operada, al aplicar la anestesia puede convertir con la criatura y puede producirse una aborto. Por eso cuando una mujer está embarazada, si uno puede postergar la operación, lo puede hacer, lo debe hacer, ¿no? Lo debe hacer, ¿no? De poder se puede, pero no lo debe hacer, salvo que sea necesario. Y pacientes con inmunosupresión, ¿no? Pacientes con código blanco, pacientes que están en tratamiento, pacientes que están con quimioterapia, que también corren un fuerte porcentaje de riesgo, ¿no? Y al final también pacientes diabéticos, enfermedades concomitantes, pacientes diabéticos, pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Pacientes con problemas respiratorios, pacientes con ECOG, ¿no? Que es un trastorno de una enfermedad del pulmón. ¿Qué otros factores también hay que tener en cuenta para el riesgo quirúrgico? Ya hemos hablado de los anestésicos, ya estamos hablando también de la técnica en sí, ¿no? Y del ámbito hospitalario. Si es un hospital que tiene todas las facilidades para cualquier emergencia, pues no hay ningún problema. Pero ustedes han visto cuántos casos de una clínica, un hospital de nivel 1 o 2, tienen que trasladar al paciente a otro sitio para operarlo, y ese retardo también influye en las complicaciones, ¿no? O a veces no pueden solucionar el problema y el paciente se va. ¿Han visto cuántos casos de operaciones de
estética que los hacen en los consultorios y han terminado en la muerte, ¿no? No en el hospital, el ambiente no tendría todos los equipos adecuados para. Si esa misma complicación que se presenta en el consultorio pasa en un hospital, no hay ningún problema porque es una serie de hospital y una serie de equipos, de aparatos, todas esas cosas, ¿no? Y una sala de cuidados intensivos que contienen muchos sentidos. Hay riesgo mínimo, ¿no? Se puede presentar en cualquier caso una relación alérgica, pero también hay riesgo intermedio en pacientes de gama dura o pacientes obesos, también pacientes diabéticos, ¿no? Que van a incluso tener un cuidado postoperatorio inmediato un poquito más intenso, ¿no? Son pacientes que salen de la operación y tienen que pasar a cuidados intensivos para mantener las funciones. Y bueno, otro tipo de riesgo es el elevado, ya es cuando hay más de una lesión, hay una infección, hay una serie de trastornos de salud. Bueno, simplemente recalcar que toda intervención o indicación operatoria se puede con el cirujano. El clínico, cuando cree que el problema ya deja de ser clínico, el médico, con medicina natural, ya ve que la solución es quirúrgica, pasa al cirujano, el cirujano determina si es quirúrgico y en qué momento lo puede hacer, si es inmediato o a posteriori. Y esto se aplica para todas las especialidades quirúrgicas, como traumatología, ginecología, todas las ramas médicas que tengan que ser uso de la los tipos de cirugía son la cirugía menor, que es para cosas más elementales, que se puede hacer en un consultorio, ¿no? Para sacar una lipoma, una encarnada, una serie de patologías pequeñas, o cirugías estéticas pequeñas, ¿no? Si tiene un lunar, si puede sacar, aunque ahora mucho se utiliza el láser para esas cosas, o alguna cicatriz, ¿no? Pequeña que tenga en alguna parte del cuerpo. Se hace con anestesia local, pero son las consideradas cirugías normales, porque no necesitan un gran complemento para su intervención. Y las complicaciones de las cirugías son casi mínimas, ya simplemente son circunstanciales porque el paciente de repente hizo alérgico al antibiótico o hizo alérgico al anestésico, hay que tener mucho cuidado. Y las cirugías mayores ya son complejas, que se hacen en una sala de cirugía y que puede durar 2, 3, 4, 5 horas, ¿no? Dependiendo, hay casos que demoran 10, 12 horas. Ustedes han escuchado hablar de trasplantes, ¿no? Los trasplantes son 10, 12 horas. Son a veces 3, 4 equipos de cirujanos que se van turnando, ¿no? Porque imagínense estar 4, 5 horas frente a un caso, ya es bastante agotador. Si tienen que operar 10, 12 horas, 20 horas, en el caso del trasplante, ya tienen que, y a veces interviene más de un especialista, porque interviene el cirujano general, interviene el cirujano cardiovascular, porque tiene que tener las arterias, tiene que intervenir también el cirujano urológico, porque a veces tiene que, por eso el cirujano torácico, dependiendo de la zona de los únicos trasplantes que se hacen con anestesia local son los de córnea, ¿no? Porque son pacientes que hacen en los consultorios, como anestesia local, se dan con los pacientes, y no hay el peligro porque la córnea es avascular, no hay el peligro de que pueda ser reaccionado, no tiene vasos sanguíneos. Los demás órganos sí hacen operación. La clasificación electiva es cuando uno dice, bueno, te voy a operar de cada 2 meses, 3 meses, no hay ninguna urgencia, ¿no? Esa uno puede escoger, incluso mujeres que desean que la cesárea se le haga en determinado día, porque quieren una fecha que les recorta la partida, entonces se coge
Y la otra es la cirugía de urgencia, que puede esperar unas horas. Por ejemplo, un paciente que se siente síntomas de principio, pero es operado dentro de 4 o 5 horas. ¿No? Si la sala preocupada, le pongo antibióticos, la que lo preparan, la que le dan todos los análisis, puede esperar. Entonces, una cirugía emergente o urgente, ¿no? Urgente es la que puede ser. La emergente, la es que sí o sí, pero la pena llega. El paciente un avaliado, un traumatizado, atropellado, cualquiera que esté en esas circunstancias, de frente, entra a sala, ya así sin análisis, muchas veces ya en el trayecto se va haciendo los análisis. ¿No? Porque a veces en esos 5 minutos que podemos que ya que ponen la muestra, se nos muere. ¿No? Está sangrando que hay que cerrar el caño de la terapia. Y las heridas, ya también adelantamos, ¿no? Desde el punto de vista clasificado, pues de ahí, que son heridas que no están contaminadas, que son heridas incisionales, ¿no? El paciente llega para hacer una intervención y la herida está limpia, porque la piel está limpia. Heridas contaminadas, su mismo nombre nos dice aquellas que ya tuvieron contacto con el ambiente, que ya pueden haberse metido una fractura expuesta en un accidente, en el automovilístico, ya es una herida contaminada, porque al abrirse la piel, salir el hueso, ya se contaminó. Pueden haber una contaminada y una limpia contaminada, o sea que está en internet. La completamente ya infectada o sucia, ¿no? Desde el punto de vista de clasificación. Aquí lo van a encontrar en la lectura. Otro factor importante que hay que tener en cuenta, ¿no? El acto quirúrgico es un caso de sobrepeso, ¿no? Vean bien eso con cuidado, revisen bien los tipos, ¿no? De obesidad, ya grado 1, grado 2, grado 3, 4. Obeso es una bomba de tiempo, porque puede desarrollar cualquier persona. No sé si ustedes, acá en el Perú no hay mucho. Acá vemos huevos de 120, 150 kilos y nos sorprendemos, pero no sé si tal vez en una televisión, esos programas de los huevos de Estados Unidos, ahora están sacando de Brasil, que pesan 200 kilos, 250 kilos. Obesidad mórbida me llaman a eso, ¿no? Ustedes han visto que una serie que saca un paciente que primero lo prepara, lo prepara y después los opera, y si no siguen las indicaciones no los opera, ¿no? Ese entonces es el caso de movilidad. ¿Qué complicaciones vamos a encontrar en la quirúrgica? Todo acto quirúrgico, ya hemos dicho que se puede exagerar. Una simple apendicitis en circunstancias frecuentemente no se soluciona rápido, pero pueden haber complicaciones por el acto quirúrgico o por el paciente. Y acá dice que cada especialidad quirúrgica tiene su propia complicación. Eso quiere decir, ¿no? Porque cada región del cuerpo tiene su complicación. Las complicaciones quirúrgicas pueden ser intraoperatorias, pueden ser posoperatorias inmediatas, consideran posoperatorias a las 48 horas. Y pueden haber complicaciones medianas, ¿no? Es decir, después de 3, 4, 5 días, o pueden haber complicaciones después de meses. Y esas son las cosas que nos estamos viendo. Hemos visto en los el caso de la herencia, de heridas, esos son casos de posoperatorio tardío, que vienen después de 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? Y a veces hasta después de años. La inmediata es la que se produce, sale de esas operaciones bien, pero en
Y la mediática que ya se presenta cuando está en el hospital, todavía está 4 o 5 días, o ya se fue a su casa y viene a los 2 o 3 días con una complicación, un absceso, una hemorragia, que está mínimamente, ¿no? Y que se ha ido acumulando. Entonces, esas son las circunstancias clínicas. Las complicaciones también desde el punto de vista de lo que se llama ser médicas, se llama una complicación desde el punto de vista, por ejemplo, se operó de una vesícula pero hizo complicación renal, porque el paciente tenía alteraciones renales, ya es una complicación médica, porque hay que tratar, no tiene que ser intervenida en ese momento, sino que es una complicación desde el punto de vista médico. Y las otras que ya hemos mencionado, y generalmente se presentan complicaciones mixtas. Empieza una operación, pero después se complica con algo clínico, médico, ¿no? Una insuficiencia renal crónica, o una obstrucción, una embolia, ¿no? Es frecuente, por ejemplo, en los traumatismos, en operaciones de huesos largos, que haya embolia grasa, o embolia sanguínea. El paciente sale bien de sala, pero a las 24 horas está haciendo una embolia pulmonar o está haciendo una embolia cerebral. Pueden quedar con complicaciones totales, ¿no? Una embolia cerebral que puede dejar con medio cuerpo paralítico, ¿no? Por eso cuando uno entra a operar tiene que el paciente tener todos los estudios correspondientes, ¿no? ¿Qué complicaciones se pueden presentar en el acto quirúrgico en cuanto a las heridas, ¿no? Estamos hablando ahora de las heridas. Pueden haber complicaciones internas, órganos, hemorragia, absceso, bridas, adherencias, pero las complicaciones de la heridas, es decir, en el momento que uno hace la incisión, ¿no? Pueden ser de licencia de herida, después de 7 días, 5 días, el paciente tose, se rompen los puntos y se hace de licencia de sutura, se abre la herida y puede haber más daño cuando a través de zona incisional no solamente se le rompe los puntos de la piel, sino que se rompe los puntos de la aponeurosis y se produce una evisceración, ¿no? Las masas intestinales salen a la herida. Pueden haber complicaciones de hematoma, herida, paciente de la piel que estuvo sangrando, el tejido cerebral subcutáneo, que va goteando poco a poco y se va acumulando. Pueden seroma. El seroma es la acumulación del suero, ¿no? Ustedes saben que toda herida del organismo, ¿cómo se define? Enviando elementos sanguíneos, elementos blancos, linfa, todo eso se va acumulando el hematoma, el seroma. Es como si fuese un hematoma, pero no es de glóbulo rojo, sino es de líquido de bacterias. Puede haber infecciones también, complicaciones. Heridas crónicas, hemos visto los casos de cicatrización por segunda, tercera intención en las anteriores, si no me equivoco, que no cicatrizan. Por ejemplo, en los casos de fístula, de la pared abdominal, pueden a veces estar meses, se abren, se cierran, que operamos, reoperamos, y han visto ustedes cicatrices feas, ¿no? Hemos visto la gran mayoría. Y las hernias incisionales son las eventraciones, ¿no? Es un paciente lo operaron de hernia y después de un tiempo nuevamente presentan la hernia. ¿Por qué? Porque la aponeurosis, la parte muscular no ha cicatrizado bien, la parte de piel ha cicatrizado bien, pero de todo modo se hace la presencia de una eventración, eventración. En algunos libros hablan como hernias incisionales o hernia de una hernia. Pero la hernia, pero se vuelve a complicar, esa es una eventración o hernia incisional, porque ha habido de por medio un corte. Incisión significa corte. Las complicaciones quirúrgicas pueden ser de diferentes niveles, puede ser solamente de la herida, puede ser de la parte fisiológica, el paciente puede hacer hipertermia. Vamos a ver después, ¿no? Alteraciones respiratorias, alteraciones cardíacas, renales, metabólicas, gastrointestinales, neurológicas y de
lugar, ¿no? Entonces hay maniobras que se hacen y pueden complicaciones a eso. Incluso pueden a veces lesionarse las cuerdas vocales. Una repetición. ¿Cuáles son las causas de la resistencia de una herida? ¿No? ¿Por qué una herida se abre? ¿Por qué no cierra bien? Pueden haber fallas en la técnica. A veces la gente el cirujano no hizo bien el nudo, no ajustó bien o lo ajustó demasiado. Cuando lo ajustan demasiado también necrosa toda la zona de ese mismo, ¿no? O si está un poco flojo, también puede ser objeto de una dehiscencia. Dehiscencia quiere decir apertura de la herida, ¿no? Con la consiguiente la edad avanzada, un paciente de 60, 70, 80 años, pero que su sistema de cicatrización está venido a menos, si es diabético, peor, si es pulmonar peor, ¿no? O sea, se le pone mayor. Ahí lo que le decía, cuando está muy tenso, o en los casos a veces tiene que hacer recorte y la piel queda muy tensa. Cualquier esfuerzo, por eso el cirujano no debe ni ajustar mucho ni dejarlo flojo, porque si deja flojo se produce seroma, hematoma, todas esas cosas. Si lo ajusta mucho se produce necrosis de la zona y el punto se rompe. Tejidos en necrosis. ¿No? La desnutrición, ni qué decir. Si no tiene está bien nutrido, no tiene buenas proteínas, no se cicatriza bien. Por eso antes las abuelitas decían, cuando tienes una herida no comas pescado, porque el pescado te va a infectar de virus. No, ya no, claro, necesitas proteínas. ¿No? Y también efectos de la que sufren tienen una neoplasia de fondo que viene de practicar de quimioterapia, la cicatrización está muy mal. Pacientes con HIV, la cicatrización está mal. Pacientes con algún otro tratamiento, la cicatrización está mal. En un caso de licencia, cuando primero que se ve drenaje cero sanguíneo, porque como he dicho, se forma un hematoma no solamente del cuerpo rojo, sino también por fuera. Por eso se habla de drenaje cero sanguíneo. Y el tratamiento es abrir nuevamente, evacuar, si ya se ha formado un absceso, es decir, evacuarlo y no cerrarlo inmediatamente. ¿No? Se evacúa, se deja semiabierta la herida y en segunda instancia ya se vuelve a pasar. Y el uso de antibióticos. También en algunos casos, cuando son mortalidades de abdomen, puede ser de tela, puede ser de diferente material. La cuestión es que evite que al momento de toser o hacer un esfuerzo, especialmente en las abdominales, que es donde hay mayor presión, porque la cantidad de órganos que están hacen presión sobre la parte. Incluso cuando es necesario también una faja especial, una faja tipo calzón, pero que abarque la zona de la operación, ¿no? Para evitar que se pueda, porque puede venir un absceso de todo, un vómito, ¿no? Entonces, hay esfuerzo, o el paciente a bajarse de su cama, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado, porque puede romper el punto de vista. Este es un paciente que ha hecho una complicación, probablemente haya hecho una peritonía residual. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver alrededor la secreción purulenta. Y esto son pacientes que a veces hay que operar, se le abre la herida, en el caso peritonía, y tienes que reoperarlo cada 2 días, 3 días para lavar. Entonces, para evitar estar cerrando la herida, poniendo puntos, se utiliza este sistema que fue ideado en Colombia. Son unas bolsas especiales de plástico que
la herida está abierta, hay una tapa, la cierra, porque si la quieres cerrar se te va a abrir, no te va a abrir. Entonces se llama la bolsa de botar, que inicialmente era pues especiales y bueno, es caro, no pedirlas, y ahora utilizan las bolsas, ¿no? En los suelos, las cortan y esterilizar. La idea es, para no tener que estar abre y cierra, tiene que agarrar la secreción. Yo a los 2 días por todos los puntos, se abre nuevamente, la botó y le vuelvo a poner otra cosa de botón. Estos son mis pacientes que en una semana tengo que a veces abrirlo nuevamente 2 veces, 3 veces para lavarlo, porque es una peritonitis de la cabeza severa, ¿no? Lo que están viendo acá a la izquierda es una eventración, ¿no? Está cicatrizado la piel, pero nuevamente se ha abierto la poneurosis, la masa muscular también se ha separado y nuevamente la columna herido. En este caso no es una herpes, no es una aquí cara herpes, ¿no? Es la intervención quirúrgica. Estos casos ya han disminuido con la paroscopía, porque ya no se tiene con la paroscopía, ya no se tiene que delimitar mucho la área. Pero ya hemos dicho que la paroscopía también tiene sus ventajas y desventajas. ¿No? Ya hemos destacado. La ventaja es que no se hace mucha incisión, a los días siguientes está en su casa, ¿no? Pero la desventaja es que uno ve solamente no ve cómo está el resto, ¿no? Aunque se debe explorar, pero no es lo mismo cuando uno tiene a cielo abierto y uno saca las asas intestinales, la revisa, no es necesario, porque tampoco se puede manipular mucho porque puede producir alteraciones históricas. Y en el lado del derecho estamos viendo una evisceración de herida hacia abierta y se han salido las asas intestinales. Estas son operaciones que tienen que hacer inmediatamente, ¿no? Para volver y se coloca a veces la bolsa de comportamiento condicionante para tapar ahí probablemente. Ahora, si nos permite que no está muy infectado, no se ha abierto, porque el paciente tosió, no tenía buena cicatrización, yo puedo hacer un cierre minimizado. Si está contaminado, no, lo hago posteriormente. Otra de las complicaciones es el hematoma, ¿no? Es la acumulación de hemato de sangre. Puede ser que no se hizo una buena hemostasia o cuando uno opera, cauteriza los vasos o liga los vasos, pero en ese momento la presión está baja, ¿no? Porque el paciente está en presión baja, en el acto quirúrgico. Después del acto quirúrgico, el paciente aumenta su presión, entonces ahí empiezan algunos vasitos que quedaron abiertos, que en el momento del quirúrgico uno mira si todavía están abiertos o cauteriza o lo liga, ¿sí? Si es una arteria tienes que ligarla, ¿no? Porque la arteria está chiquita. Si es una vena, la cauteriza. En esos casos, cuando sube la presión o el paciente se moviliza, empieza a caminar, sube la presión, entonces empieza a chirriar, se va acumulando de esa forma, ¿no? El hematoma, que produce dolor, aumento de la luz en la zona quirúrgica, ¿no? Y la salida a veces se abre y sale un drenaje oscuro, que es sangre venosa que está saliendo, ¿no? El tratamiento es inmovilizarlo, comprimir y, si es posible, drenar. Cuando uno en una intervención encuentra líquido, secreción, turbulenta o de cualquier etiología, y eso se puede acumular y se puede infectar, uno deja lo que llaman dren para drenar, es la redundancia, que puede ser laminar o puede ser turbulenta. Laminar llaman de Penrose, porque el Penrose la hirió, incluso viene ya especiales drenes de volúmenes, que en últimos casos no tenemos, podemos agarrar guantes, ¿no?
guantes, en la medida pequeña, podemos poner el guante, lo cortamos y lo ponemos en el agujero para que se vaya rellenando. Y eso se va rellenando 1 o 2 centímetros cada día hasta que ya no haya ninguna secreción, ya lo retira. Para evitar problemas de hematoma, pacientes que están tomando anticoagulantes, pacientes que tienen problemas cardíacos y que están tomando anticoagulantes, hay que suspenderle el anticoagulante 5 o 6 días antes de la operación, porque si no va a sangrar y ese va a ser hematoma por diferentes sitios, ¿no? Especialmente por la sanidad. El seroma es la acumulación de líquido linfático. Ustedes saben que junto a los vasos sanguíneos están las vasos linfáticos, que viene el mecanismo de defensa o de transmitir la sustancia de la linfa que viene en la red. Y en todo caso, de articulación hay que drenar. Se puede con una aguja simplemente aspirar. Por ejemplo, ahora cuando hay abscesos intracavidarios, o sea, dentro de la cavidad abdominal, y si es pequeño, ahora se usa la cirugía intervencionista, los radiólogos, con un aparato que se llama fluidoscopio, colocan unas agujas y van a aspirar. O en algunos casos, como esta por el famoso hemobá, que deben haber visto en algunos hospitales cuando son medidas grandes, especialmente en traumatología van a ver eso, ¿no? Le ponen un aparatito que por presión va absorbiendo, el aparato se va llenando de sangre y lo va sacando. El hemobá o la hemorragia. Otra de las complicaciones son las infecciones, ¿no? Que puede ir al paciente traerla, ¿no? Una contaminación externa, o puede, a consecuencia de un caso de peritonitis. La peritonitis está dentro de la cavidad abdominal, está infectada. Al hacer el corte, ¿no? Va a infectar, se infecta. Puede ser siembra de un foco infeccioso distante, puede ser exógeno, ¿no? Puede ser déficit nutricional, la edad, los pesos, tabaquismo. Y pacientes alérgicos que están en tratamiento continuo, esteroides, por ejemplo los asmáticos, ¿no? Que están con su situación de corticoides, las defensas están muy bajas, entonces la cicatrización se arregla. Esta es una dehiscencia de sutura, ¿ven? Todavía ven ahí toda la huella de los puntos. Le han sacado los puntos, pero se había sucedido porque probablemente va a salir infectado. Y la infección no es de un día para otro. El absceso se forma después de 5, 6, 7 años. El paciente a veces lo dan de alta y regresa al doctor. Tiene un bulto ahí en la herida. Como uno aspira, sale el punto. Ya tienes que abrir, soltar un punto para drenar eso. Por eso se puede diseminar y hacer una serie. ¿Sí? ¿Qué tipo de herida, doctor? Es un apéndice. No, Una herida. ¿qué herida, qué tipo de respiraciones? Es una herida contaminada, digamos. Contaminada. Esta es otra herida contaminada, ¿no? Miren, que han tenido que lavar todo y poner puntos de aproximación para que no quede muy abierto, ¿no? Pero miren, y ahí se realizó un problema. No la puedo cerrar, sino que la dejo libre para que poder lavar, limpiar, desinfectar, ¿no? Y además, con eso también entra oxígeno en la zona de herida y los gérmenes anaeróbicos se van automáticamente. Esta sí es una herida de 6 días probablemente porque todavía tiene los puntos acá. Acá tenía que abrir porque ahí estaba el absceso o el hematoma o el seroma. Esta es ya una más complicada donde se ha necrosado la
zona de unión. Lo que pasa es que probablemente ha hecho un edema y al edematizarse ha hecho presión. El tejido está necrosado. Esto hay que darle antibióticos, llevarse o abrirlo y cortar todos los bordes para que pueda cicatrizar o ser ya sea propia del organismo o uno hace una segunda solución. Este ya es un tipo de herida donde ha habido necrosis de todo el miembro, ¿no? Netamente, que probablemente haya tenido que ser amputado posteriormente. El paciente diabético, cuando hay una herida, la comunicación es esa. Empieza con el dedo gordo del pie, porque se fue al cordón, le cortaron la uña, le quedó una heridita, por ahí se metió y empieza. Y no solamente por eso, sino porque en la diabetes la glucosa también obstruye los vasos arteriales. Y en las zonas distales son pequeñas arteriolas. No puede haber habido ninguna herida, pero ¿por qué se necrosa el dedo? Porque los vasos arteriales están obstruidos, así como arterioscleróticos están obstruidos. Entonces es una cañería que cuando la cambian se ve que está todo obstruido. Y ahí podemos ver que hay arteriosclerosis más diabetes, ¿no? Entonces la obstrucción es de una forma. Y las arteriolas son pequeñísimas que se obstruyen, por eso el diabético tiende a hacer lesiones a nivel distales. O también puede quedarse ciego con lesiones a nivel de las arterias renales, ¿no? ¿Cuál es la parte física cuando uno se da cuenta de que hay una infección de herida? La característica de ser rumor, calor, dolor y tumor. Son las cuatro características de un científico sexo que lo estudió hace años, muchísimos años, ¿no? Esto está en la historia de la cirugía. Los cuatro factores de sexo: rubor, que es el color, hematoso, calor, toca la piel, está caliente en la zona, dolor y tumor. Generalmente se presenta entre el tercer al quinto día postoperatorio y el tratamiento se evacua. Apertura total, ¿no? Abro toda la herida, o como han visto esos casos, que solamente se abre la parte que está más llena y por declive para ¿no? Y bueno, hacer su cultivo para ver qué tipo de antibióticos se da, ¿no? Y como toda herida hay que cuidar. ¿Cómo se puede prever las infecciones de las heridas, ¿no? Una profilaxis antibiótica, algunos empiezan antes del acto quirúrgico, le ponen el antibiótico. Durante el acto quirúrgico se realiza toda la intervención y posteriormente continúa con los antibióticos. Aunque hay algunos que dicen que la profilaxis antibiótica no es conveniente porque puede hacer resistencia el germen al antibiótico. Por ejemplo, cuando la gente va a cualquier cosa, toma antibiótico, está con la lata, no es necesario, porque a veces son cosas muy graves y ya se vuelve sensible y ya el antibiótico ya no hace efecto porque el organismo ya hizo sus anticuerpos. Y para evitar preparar bien al paciente, ¿no? Que esté en buen estado, al principio de asepsia, antisepsia, ni qué decir, la técnica quirúrgica, el cierre diferido, la ceguera, son las formas que uno puede la técnica de los casos de movimiento. Otra de las complicaciones que se presentan en el acto quirúrgico son complicaciones de termorregulación. Ustedes saben que el organismo tiene que mantener su temperatura de 36 y medio, en casos normales, por encima de 37 ya es intermedio, y por encima de 38 ya es seguro. Entonces, la atmósfera está, por ejemplo, ahorita está en 20 grados,
pasa largo, donde la temperatura está bajo cero, el cuerpo siempre está a la temperatura de 36, 36, porque tenemos mecanismos de autorregulación que parten del cerebro, ¿no? Y nos regula la temperatura. Y los casos de complicación pueden haber hipotermia, es decir, cuando baja la temperatura del paciente, ¿no? A veces con algunos anestésicos baja la temperatura, ¿no? Con algunas sustancias puede bajar, puede haber fiebre posoperatoria, como consecuencia hemos visto de los gérmenes pirógenos, hemos visto cuando hicimos una pequeña clasificación de los gérmenes, vimos que había gérmenes pirógenos, es decir, que tienen el mecanismo de producir toxinas que producen elevación de la temperatura. Y la famosa hipertermia maligna, que ahora vamos a ver de qué se trata. El nombre mismo lo dice, es una hipertermia que no baja con nada. Los casos de hipotermia se presentan con mecanismos de pérdida de calor, radiación, cuando la temperatura es menor a 35. En algunos casos, en el acto quirúrgico especialmente, donde los cardiólogos a veces le bajan la temperatura al paciente, ¿no? Para evitar alguna complicación. Eso ya lo hacen con elementos mecánicos, con bajarle la temperatura al paciente para evitar. Cuando un paciente tiene fiebre, ¿no? La forma de bajar la temperatura es con analgésicos, antiinflamatorios, ¿no? Paracetamol, antalgina, morfina, todo eso, cuando sube la temperatura con acto quirúrgico por un proceso inflamatorio. Pero en estos casos, cuando se hace hipotermia con determinado tipo de operaciones, hay que bajar la temperatura. Y ahí también pueden presentarse casos de hipotermia por alteraciones neurológicas, cardíacas, renales, hepáticas. En estos casos son pacientes que hay que aumentar la temperatura. ¿Cómo la aumentan? Hay colchas especiales para las unidades de cuidados intensivos, donde lo ponen al paciente para o le ponen bolsas de agua caliente para elevar la temperatura. O sea, el organismo tiene valores normales. Cuando está por encima, ya entra lo patológico, cuando está por debajo también. Entonces, en esos casos hay que tratar. ¿Por qué se produce la fiebre posoperatoria? A las 24 horas se está operado y está con fiebre. Entonces, la familia se preocupa, pero ¿por qué? Si lo han operado bien, si lo han operado mal, entonces, ¿por qué ha hecho fiebre? Es por esta situación. Por la liberación de pirógeno, ya hemos visto el otro día, ¿no? Puede haber una infección previa. Si es una peritonitis, si yo tengo que manipularla para lavarla, para hacer eso también hace que la infección se disemine un poco y me produzca temperatura. Cuando hacen transfusión sanguínea también produce una elevación, un mecanismo de reacción. El organismo frente a cualquier movimiento extraño hace una reacción. Cuando hacen transfusión a veces los pacientes hacen reacción a la transfusión. Y también en algunos casos como reacción alérgica a la determinada fármaco. Y esto es lo que les decía, ¿no? Esta es una patología que se presenta según las estadísticas en uno de 50.000 personas. Cuando se presenta, si no es tratado a tiempo, el paciente puede morir. Se le sube la temperatura a 41 y está con esa temperatura ni con los medios físicos ni con los elementos farmacológicos para bajar la temperatura baja. Solamente hay un producto, que lo vamos a ver, que se llama el dantroleno, que es una ampolla que vale como 2.000 soles, que algunos hospitales lo tienen ahí de reserva, porque pueden presentarse casos de hipertermia maligna, que no baja con nada, si le ponga hielo al paciente, ya imaginen que un cuerpo que tenga 41 grados, ¿no? ¿Qué puede hacer? Convulsionar. Principalmente un niño, con la temperatura normal de 39, 39 los hace convulsionar.
está todavía inmaduro, entonces se afecta con el sistema, ¿no? En este caso, generalmente, los casos anteriores que hemos visto de hipertermia es por reacción al proceso infeccioso, pero esto es una reacción a la anestesia, ¿no? Una reacción a la anestesia. Por eso que en los hospitales grandes siempre hay una ampolla o dos ampollas ahí en el almacén de farmacia listas para cualquier caso que se presente, ¿no? Por lo que le digo, no se consigue así nomás, como un intervisor de cada ampolla y vas a poner dos, tres ampollas, ¿no? Hasta que baje, ¿no? Se presenta en los 30 minutos de aplicada la anestesia. Hay alteración metabólica, todas esas cosas. ¿Qué otras complicaciones se pueden presentar en la parte quirúrgica? Las complicaciones respiratorias, ¿no? Puede haber atipilasia, puede haber neumonía, el paciente puede aspirarse, el paciente recién operado, como consecuencia de la anestesia le provoca vómito, y al producirse el vómito se produce un fenómeno de aspiración. Algo de secreción gástrica pasa a los pulmones y produce una neumonía de aspiración. Por eso que muchas veces, y es norma ya, de que todo paciente que va a ser operado 3-4 horas le ponen sonda nasogástrica para que si se produce el vómito salga a través de la sonda y no por vía esofágica que puede a nivel de la zona de cruce entre la tráquea y el esófago puedan producirse. Basta una gotita o dos gotitas de secreción que se meta y ya le produce una neumonía de aspiración. Puede presentarse también lesión pulmonar, puede presentarse edema pulmonar, una trombosis pulmonar, si estás operando en abdomen, puede ir coagulito, vía sanguínea y posterior las arterias. Lo mismo, puede haber una embolia pulmonar, una embolia cerebral. El paciente sale de la operación bien, pero después cuando ya se está restableciendo, se dan cuenta de que no le funciona medio cuerpo, porque hay una parálisis. Son las complicaciones. Fíjense cuántas complicaciones se presentan propias del acto quirúrgico o secundarias del acto quirúrgico. Bueno, es también un complemento, una neumonía reactiva, neumonía obstructiva. Puede haber hipertensión arterial, se le sube la presión al paciente y esa hipertensión brusca puede producir lesión vascular a nivel cerebral, puede producir una hemiplegia, una parálisis. Puede haber isquemia, puede haber shock androgénico, puede haber arritmias, como consecuencia probablemente de la anestesia o de algún medicamento que le han puesto durante el acto quirúrgico o que el paciente tenía un fondo de un trastorno cardíaco. Muchas veces no detectado, porque el electrocardiograma aparentemente estaría normal, pero en este momento, cuando hay una alteración en el funcionamiento metabólico, se produce arritmia. Puede haber arritmia, puede haber paro cardíaco, paciente que está en pleno acto de paro cardíaco, ¿cuántas veces nos ha pasado? Tenemos que inmediatamente hacer reanimación artificial, el CP, muchas veces con buenos resultados y otras veces ya no es posible, o sea, ya por más que hemos hecho reanimación, pacientes se mueren. O queda a veces como una lesión. El paciente, cuando hace paro cardíaco, tiene que funcionar. Puede haber también complicaciones renales. El paciente puede ser una embolia renal. El paciente estaba aparentemente sano, pero en el momento del acto quirúrgico se metió un coagulito de grasa y va a una regulación renal. Al haber taponamiento renal, no funciona, no fija, entonces se produce una glomerulonefritis, una glomerulonefrosis, todas esas patologías y que a la final llegan a la insuficiencia renal. Son pacientes que a veces tienen que, después de un acto quirúrgico, a las 24 horas tienen que estar dializados. Se complicó y tienen que dializar. O porque tenía una lesión renal no detectada. Porque hay muchas pequeñeces dentro del organismo
lo ha visto el cardiólogo y a las 24 horas está comunicando. El cardiólogo le dice, bueno, no tiene nada, tómese esta medicina, y bueno, al día siguiente está comunicando. El caso se presenta así bruscamente por una obstrucción de la arteria coronaria. Otra cosa, puede haber retención urinaria, por eso es que los pacientes no salen de recuperación hasta que no funcionan. Porque es una forma de ver que ya está funcionando su riñón. Si un paciente postoperado no orina 2, 3 horas, 4 horas, ya hay que ver qué está pasando. Se ha ocurrido algo. O hay una retención, o el efecto del sedante, el efecto de la anestesia, el efecto del relajante ha producido que la vejiga también se relaje y no se contrae, porque la orina se presenta cuando hay la sensación de más o menos 300 o 400 centímetros cúbicos en la vejiga. Cuando uno tiene ya más o menos 300 centímetros en la vejiga, le da la sensación de ir al baño. Si está muy llena la vejiga, inmediatamente tienes que ir, porque si no, después, si tienes incontinencia, se te escapa. O produce dolor. Si no pasabas aguantando porque no había dónde, la verdad, ya estás en kilitos. Pero a los 300 centímetros ya te da la sensación, ya tú sí tienes la facilidad para mencionar, o si no. Y como la vejiga es un tejido muscular, entonces se adapta, ¿no? Especialmente las damas a veces requieren 3, 4, 5 horas de la orina, ¿no? Hay gente que por razones muy aprensibles a veces salen de su casa, funcionan, van a la oficina, no funcionan a mediodía, no entran al baño o se quedan así 3, 4 horas sin reaccionar. Eso condiciona que la vejiga se vaya dilatando. Pueden haber también complicaciones metabólicas, ¿no? Por eso le decía al comienzo, pueden haber complicaciones médicas, complicaciones quirúrgicas, ¿no? Puede haber hipertiroidismo que por ahí estaba oculto y a raíz de un acto quirúrgico prolongado o estas cosas puede aparecer después de estas cosas. Las complicaciones metabólicas, pueden haber complicaciones intestinales después de un acto quirúrgico. El paciente no evacúa porque generalmente previa a la operación no come mucho, entonces no tiene muchas cosas también. Y si es estreñido, peor. Entonces puede haber un hilo, ¿no? O el organismo en la relajación, el intestino no hace como el hilo, ¿no? Porque no se evacúa y se quedan 2 o 3 días con las heces y produce un hilo, puede ser obstructivo, ¿no? Tienen todas las complicaciones que pueden haber, ¿no? Este sí es por una falla en el procedimiento, ¿no? Se ha tenido que hacer una resección intestinal, han hecho anastomosis. Anastomosis quiere decir unir 2 cabos del intestino y hay fuga, porque de repente un físico quedó muy flojo, o un sitio estaba un poquito necrosado, o el punto estaba muy ajustado, se necrosó y se perforó y ya. Y eso se convierte en fístula. Aquí ya hemos visto algunas complicaciones de la fístula, ¿no? Complicaciones a veces de meses, años, ¿no? Pueden haber también problemas hepáticos. Ustedes saben que uno de los filtros es el hígado. Y si ya el paciente es sensible a alguna sustancia que se ha usado durante el acto quirúrgico, la manipulación, pueden haber todos estos casos de complicaciones. Pueden haber complicaciones neurológicas. El paciente después de un acto quirúrgico es como si le da un ataque de demencia, ¿no? Empieza a gritar, a tirar, no se recuerda quién es, o puede quedarse horas sin saber quién es. En casos de delirio, demencia, psicosis, trastornos compulsivos, apoplegía, pueden haber complicaciones desde el punto de vista neurológico. Fíjense todas las cosas, ¿no? Este es más o menos un patrón que tienen todos para manejar la fiebre, ¿no? Fiebre en las primeras 24 horas generalmente puede deberse a una respuesta normal del acto quirúrgico, puede presentar fiebre de 24 a 48 horas, ya se puede no pensar que sean complicaciones respiratorias o problemas con el catéter, si acá con sonda vesical.
tomen los cuidados, hay penetración de los gérmenes a través de las ondas, ¿no? Fiebre de 72 horas ya está indicando que puede haber una infección urinaria, o puede haber una infección de la herida. Por eso le decía, la herida nunca se infecta en 24 horas, generalmente son 3, 4, 5 días que recién ya se produce, se manifiesta, o sea, se puede infectar desde el comienzo, pero los síntomas, la parte física se presenta 3, 4 días antes, ¿no? Y fiebre después de una semana puede ya ser un absceso drenado o puede ser complicaciones. Es una guía más o menos para sospechar, ¿no? Fíjense la cantidad de itis que produce fiebre postoperatoria, todas las complicaciones. Por eso que hablamos de que fiebre no es una enfermedad, sino es un síndrome, porque se presenta en cuantas enfermedades. Y eso es lo más frecuente, hay un montón de patologías. Ya hemos hablado de la fiebre de la hipertermia maligna, que es complicación con el colágeno quirúrgico, una fiebre hasta de 42, ¿no? Para que el cuerpo aguante 42 grados, digamos, imagínense todos los mecanismos se han venido a menos. Y el tratamiento es con anticorriente, hiperventilación, por más que le ponen medio físico, una forma de bajar la temperatura es con medio físico, ¿no? La gente le pone bolsas de agua fría o bolsas de hielo para bajar la temperatura. Y es característico en la casa cuando un niñito está con fiebre, pone alcohol en la cabeza, pone en las axilas, en las zonas donde se produce, ¿no? O algunos, generalmente cuando un niño llega con temperatura de 39, 39 y medio al hospital, lo primero que hacen es manifiesta, bajada de temperatura, y nos meten a la ducha. Porque el familiar dice, ¿cómo nos va a meter a la ducha si está con fiebre? Pero hay que bajar la temperatura porque el niño no puede cocinar ahí en ese momento. Y si se presenta una neumonía, porque ya el paciente la tenía, no porque lo han bañado en ese momento. Pero todos los niños cuando llegan de frente, lo primero que hacen la enfermera es meterlo a la ducha o a, si es bebito, a la tina, y esas cosas para bajarle por medio físico, ¿no? Ahora, ¿cómo no vamos a meter agua helada, ¿no? Agua fría, es diferente. El agua helada te puede producir un shock, puede hacer un paro cardíaco. Y en ese tema es por el paro, no solo la fría. Entonces, agua fría nada más, ¿no? La temperatura normal. Vamos a entrar a seguir hablando sobre las complicaciones que se pueden presentar, ¿no? De la cirugía. ¿Qué complicaciones pueden presentarse en la cirugía crónica? Pueden haber complicaciones de la vía digestiva, obviamente, o cuáles son los mecanismos por los cuales el organismo reacciona frente a un daño, que es náuseas o vómitos, ¿no? Cuando hay vómitos hay que investigar lo que es. No puede ser una reacción del organismo que no quiere eliminar algo, ¿no? Cuando usted come algo y le produce náuseas porque lo que han comido no está en buenas condiciones, en una serie de factores, se ha parado una mosca por ahí, ha ocasionado ciertas. Las otras complicaciones que se presentan pueden ser por acumulación de sangre también, ¿no? Una persona que tenga epístasis, ¿no? Está sangrando y va pasando de la sangre y eso también es dilatación gástrica, acumulación de secreciones, distensión lineal, puede haber alteraciones metabólicas como estamos viendo acá, y puede ser también el tratamiento responder inmediatamente a la zona. Por eso, para evitar que el paciente que va a operar le vamos a la zona vesical. Con la zona vesical manejamos cómo está el medio interno, vemos si el paciente está funcionando o no. ¿Y cómo lo hace? Si el paciente está tapado con una
campo, no lo necesitas orina, ¿no? Para ver cómo está tu, si está funcionando. Entonces le ponen su zona vesical y la enfermera, la nutrición, ya también viendo cuánto va saliendo. Orina, si es que está saliendo, si no sale, también ver no está saliendo, ¿no? ¿Por qué? O falta más líquido, ¿no? Entonces hay que aumentarle la frecuencia del boteo. Bueno, el paciente, las náuseas y vómitos son, por ejemplo, idiosincrasia del paciente. El paciente tiene cualquier cosa que la boca ¿no? Facilidad que tiene los niños especialmente. Todo, uno cuando examina a un niño tiene que tener cuidado cuando quiere examinar la boca, la nariz, porque tiene que estar mirando porque cualquier reflejo ¿no? Puede ser consecuencia de disolución quirúrgica, el tipo de anestesia, ¿no? Y el tratamiento, si es con, puede ser con sonda nasogástrica, si es que no la tiene, si la tiene, ya se evita la contaminación, pero puede producirse como cuando hay obstrucción intestinal, cuando hay paralítico a nivel intestinal, sale por la sonda. De esa forma también bajamos la presión. Y estos son los medicamentos que se utilizan así. El reportaje la dexametasona y se usaba la ranitidina. Ha salido ya una alerta de la DGMIT que ya no se debe usar hace un mes creo que salió la alerta que ya han estudios, claro, probablemente estudios del extranjero que han hecho en Estados Unidos o en Europa que han detectado que la ranitidina produce cierto trastorno. Entonces ahora están usando más el omeprazol, que es un producto de la bomba de nitrógeno que también tiene la misma función pero menos repercusión. ¿Qué otra complicación puede presentar un quirúrgica? La C, el paciente termina tengo C, porque durante el acto quirúrgico se pierde evaporación. Al abrir la cavidad abdominal sale vapor, así se baja entonces el paciente tiene sensación de sed. Puede también ser por hemorragia. Si está perdiendo líquido, ¿qué cuál es el síntoma? La C, tengo C. Puede haber deshidratación, puede haber vómito y diarrea, ni qué decir. Aquí nos ha pasado un cuadro de diarrea que tiene que estar corriendo 5 veces al baño en media hora y está todo laxado, todo decaído, porque está perdiendo, no solamente en las diarreas, como en estas cosas, en el mundo, se pierde agua, se pierde electrolitos, se pierde sodio, se pierde potasio, magnesio, todos los electrolitos que hay se pierden. Entonces, cada pérdida de un electrolito produce una alteración severa. Por eso, el paciente que se le controla con el hematocrito, por eso es fundamental el balance hídrico. Cuánto ingresa, cuánto está eliminando, cuánto está perdiendo. En los niños es fácil porque agarran el pañal, lo pesan, ya saben cuál es el peso del pañal. Pesa cuando está lleno de pichi, ¿no? Lleno de heces, y hay una zona de textura. En el adulto tiene que estar preguntándole, o si es que está con sonda vesical, hacia el baño, nos orinamos. Entonces, todo eso se va apuntando en la hoja gráfica y hay un balance positivo, balance negativo, todo eso tiene que ver. Otra complicación de un quirúrgica es el hipo. ¿Cuántas veces hemos tenido hipo, pero por esta razón? Porque el hipo se presenta por una estimulación del vago, ¿no? Entonces viene una reacción vagal y finalmente cuando uno come mucho se distiende el abdomen y al distenderse el abdomen tiene la rama del vago anterior, la rama posterior, al distenderse estimula el vago y produce el mecanismo de hipo. El hipo también casos nos puede indicar si hay una peritonitis, si hay una caso de uremia, también hay una irritación del nervio férico. Un paciente postoperado que empiece con hipo hay que pensar no va a ser que tiene un absceso, ¿no? En la región. El manejo de las complicaciones digestivas se hace con elementos médicos, o sea, terapéutica
por estos trastornos y a veces son indicios de que de repente por ahí hay un absceso y de repente hay que intervenir. No siempre, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Cuando se presenta el libre paralítico quiere decir que las asas intestinales normalmente están rectales. Cuando se presenta el libre, están inmóviles. Entonces no avanza el líquido intestinal. Se va reteniendo ese segmento. Las velocidades intestinales van absorbiendo, pero las velocidades también tienen un tope de absorción, no están continuamente. Bueno, absorben este poco, pero el resto va quedando, se va acumulando y se va siguiendo la expresión. Se va acumulando y produce un nivel paralítico que en primera intención hay que hacer tratamiento médico. Si no responde, hay que hacerle ya un estudio más detallado si el niño, en este caso, es paralítico por obstrucción. Cuando se obstruye por X razón, entonces puede producir. Es frecuente que presenten hilo paralítico los pacientes psiquiátricos, que se comen el pelo, se comen la pelusa, y se le forman en el intestino las bolas, cuerpos extraños. Ellos hacen hilo paralítico y que a veces lo llevan por un cuadro obstructivo con el abdomen distendido. Entonces hay que hacer esos estudios para determinar si hay una patología psiquiátrica el paciente se come. Y a veces tienen que ser operados porque si no se produce todo el caso. También pueden haber complicaciones urinarias. Una simple operación que aparentemente sale bien, pero las complicaciones que pueden, ¿no? Retención urinaria. Paciente que está completamente echado día tras día por el mecanismo de la gravedad, hace éxtasis urinario, no funciona. Dos, por congestión peniana, por prostatismo. Si tiene próstata grande, vamos a también producir retención urinaria, si hay estrechez uretral y en los casos de hipocalemia, es decir, la disminución del potasio, puede también hacer. Y lo que hay que hacer es levantar al paciente precozmente. Por ejemplo, al paciente quirúrgico después de 12 horas se le levanta. No quiere decir que vaya a caminar, a correr, se le levanta, se le deja sentado en la cama, o se le hace que baje y se le siente en el sitio. O en un momento determinado pueden llevar al baño, para que de esa forma con gravedad la terapéutica y levantar al paciente precoz, sondas vesicales, uso de parasimpáticos medicamentos, es decir, diuréticos, para forzar la. Antiguamente en la época de las bisabuelas, la mujer que daba luz tenía 40 días y la tenía en la casa. Se levantaba para la más indispensable, la sobrealimentaba, ¿no? Y es por eso que ese tiempo sufría mucho de infecciones urinarias, no había los antibióticos. Ahora las cesáreas a las 12 horas ya está sentada sillón dentro de un ambiente hospitalario. Otro elemento que se complica ya cuando se entra la insuficiencia renal, ¿no? Vienen todos los mecanismos por el cual se produce una insuficiencia renal aguda, porque el paciente aparentemente estaba sano del riñón, pero a consecuencia del acto quirúrgico, porque hay un sangrado, hay una deshidratación, ¿no? Hay una hemorragia, hay un shock, todo que se altera puede producir aguda, que es inicialmente tratada con medicamentos y a veces tiene que recurrirse a una o dos sesiones de diálisis, ¿no? En estos casos agudos, porque si no se trata, el paciente puede hacer una complicación de diálisis, ¿no? Y después ya chequeos a ver si se necesita hemodiálisis continua. En el manejo postoperatorio, son medidas generales, la posición que les decía, levantar al paciente, o sentado, si no puede levantar, sentado. El paciente traumatólogo a veces quien
ingresados en cama que no se pueden levantar, que están con aparato de yeso, no congelados, o están con las bolsas de arena colgando, ¿no? Cuando le hacen contrapeso. Entonces en esos casos se les sienta, se les moviliza rápidamente. Con interiorización de las constancias vitales se hacen todo tipo de enfermedad. Si necesita oxígeno hay que darles oxígeno, cánulas, ¿no? Si tiene drenaje hay que controlar los drenajes, hay que movilizar los drenajes, ver la herida, cómo evoluciona, por eso que todos los días cuando se pasa la visita se le destapa al paciente para ver cómo está la herida, si ha cambiado de color, ha aumentado de volumen, ¿no? O hay dolor. Y bueno, ahí está la medicina que se puede utilizar. Bueno, 10 minutos, pero así clavadito para que se relajen, se estiren, vayan al baño, pero 10 minutos, ¿verdad?